economista destacada, hoy funcionaria del Banco Ciudad. Delfina Rossi está con nosotros porque justamente va a hacer la presentación de su libro, Conducir al Capital, el día jueves. Vas a estar haciendo la presentación de este libro que tiene ni más ni menos que el prólogo de Cristina Fernández de Kirchner, lo cual imagino que para vos será un inmenso gusto. ¿Cómo estás, Delfina? Bienvenida. ¿Cómo estás, Milciades? Muchas gracias por tenerme acá con ustedes y por hablar justamente de este nuevo libro. Mira, justo lo tengo acá para mostrárselos. Como Recién decía, se salido. llama, recién salido, está Qué calentito todavía lindo. de la imprenta. Se llama Conducir al Capital, Estado o Mercado, una falsa dicotomía. Y, por supuesto, como decías, ahí tiene el prólogo de Cristina Fernández de Kirchner, para mí un orgullo, sobre todo porque es un libro que en cada discusión que da, esto de que vos decías, déficit público, sí o no, qué pasa con la deuda, qué pasa con las empresas del Estado, qué quiere decir un Estado eficiente, quién innova, si innovan los mercados o innovan el Estado con una política definida. Bueno, cómo se crea empleo, qué es el empleo, cómo se protege a los trabajadores y trabajadoras también. Todas esas discusiones están dadas en el libro a partir de los discursos de Cristina Fernández de Kirchner y de las políticas públicas que se realizaron también en su gobierno, ¿no? Entonces es una suerte de continuidad de lo que fue el primer y segundo peronismo y algo del tercero con los ejes centrales del kirchnerismo, un poco para decir en síntesis, che, el peronismo cuando gobierna no puede hacer cualquier cosa, o si hace cualquier cosa en términos económicos, no es peronismo, ¿no? Y es un poco el espíritu del libro, que lejos está de ser simplemente un reconto de números de lo que sucedió en el kirchnerismo, sino que busca, como digo, encontrar la esencia de qué es la economía justicialista, dirían algunos compañeros, o qué quiere decir gobernar en términos económicos para los peronistas, para las peronistas, para los kirchneristas, y esta síntesis de qué quiere decir agarrar un poco la sartén por el mango, conducir el capital y que sea el Estado el que le diga al mercado, invertí acá, hace esto, hasta acá el salario, hasta acá lo que podés justamente llevarte de dólares gratis y así, y poner un poquito de orden y organizar esa comunidad organizada de la que hablaba Perón. Ahora, ¿y eso se te ocurre a vos, porque es un pensamiento trasnochado de una comunista, No. y pasa solamente en tu cabeza o es algo que sucede en el mundo? No, bueno, justamente también un poco salir de esos estereotipos, de pensar que el Estado planificador es comunista, ¿no? Se plantea justamente como algo erróneo, algo falso y recopila las experiencias que también recopilan otros autores, como Mariana Mazzucato, podemos pensar, o toda la teoría de desarrollo tardío sobre los tigres asiáticos, en donde efectivamente los estados que consiguen ponerse de pie, que hay un PBI más alto, que hay mejor calidad de vida, que se vive mejor, lo hacen con estados que planifican, que deciden, bueno, qué sectores son estratégicos, qué sectores son los que exportan, qué sectores son los que nos generan trabajo, cómo formo a los trabajadores para que sean de punta, ¿no? No sé, necesitamos trabajadores especialistas en cómo perforar, hacer pozos petroleros, porque tenemos un boom de vaca muerta. Bueno, allí tiene que estar el Estado acompañando con políticas públicas, donde tienen que estar las inversiones estratégicas, ¿no? Las empresas públicas para acompañar ese capital, ¿no? En realidad, un poco lo que pongo sobre la mesa es que a las empresas privadas les va bien cuando hay un Estado que planifica, que dirige, que conduce, no solo a los trabajadores, sino también al mercado y que en definitiva, para buscar ese bienestar general y que sea justo y que llegue a una mejor redistribución del ingreso, que es el eje principal de nuestro movimiento, ¿sí? Tiene que hacerlo sin lugar a dudas el Estado, la política en el buen sentido del término, ¿no? Viste que se dice, como un lugar común, se habla del Estado ausente, ¿no? ¿No? Hay un Estado Sí. ausente, un Estado ausente. Y a mí me gusta señalar que, en rigor de verdad, los Estados no están ausentes, ¿no? O
juegan para un lado o se corren y dejan que se beneficie a alguien. Ese Ujú. dejar hacer, dejar pasar, es una forma de estar. Algo de eso Sí. está sucediendo hoy, ¿no? Sí, la verdad es que Milei utiliza mucho esta frase del fin del Estado, de soy el topo que vengo a destruir el Estado, de la reducción de un 30% del gasto público es la forma de destruir el Estado. Lo dice, lo afirma y lo levanta como bandera. Algo que yo creo que no horroriza lo suficiente, ¿no? Porque la realidad es que cuando el Estado se debilita, como bien vos decís, avanzan otros poderes, poderes económicos, el poder judicial, el poder mediático, el poder de los grandes influencers, digo, de lo que dicen los más, de lo que hacen las grandes plataformas mundiales. Hay otros poderes que avanzan, ¿no? Y eso atenta contra, no solo contra el bienestar inmediato, sino contra nuestra democracia en general, ¿no? Entonces, acá un poco reivindico el rol del Estado, no como el Estado absolutista, no como un Estado que controla todo, no como un Estado que es capaz de entrar en todos esos términos, sino como el Estado que genera el marco, el diálogo, los consensos, los planes quinquenales. Néstor y Cristina contaron con un ministerio de planificación que no conseguimos recuperar en el último gobierno del Frente de Todos, ¿no? La planificación estratégica, cómo hacemos para tirar satélites al espacio, ¿no? Y que sean propiedad de todos y todas, ¿no? Cómo hacemos para recuperar medios de comunicación público que den voz a la gente y no solamente a los que pueden pagarlo, ¿no? Esa mirada del Estado me parece súper necesaria, enriquecedora y fundamental, insisto, para el bienestar general, para que tengamos mejores condiciones de vida, pero también para nuestra democracia en particular, ¿no? Ahora, ¿cómo se vincula esto, este planteo teórico general, una hoja de ruta, con bajado a tierra con las restricciones, ¿no? Como lo que plantea la propia Cristina, la economía Sí. bimonetaria, el problema de la economía argentina tan característica, la Sí, teoría. yo no esquivo el bulto de la economía bimonetaria. De hecho, hay un capítulo que se llama Todo por 2 pesos o $2 y habla justamente de la batalla entre pesos y dólares. Lo llamo también la larga historia de los desequilibrios macroeconómicos. ¿Qué pasa que recurrentemente la Argentina tiene estas crisis económicas? Y un poco lo que planteo en síntesis es la necesidad de buscar un consenso para eh, justamente refundar nuestro pacto democrático. Y parte de ese consenso tiene que ver con sostener una moneda nacional, ¿no? Sin una moneda nacional, sin un medio de pago, la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria de los gobiernos pasa a ser cada vez más y más ineficiente, ¿no? Entonces necesitamos tener un consenso para recuperar una moneda. ¿Eso qué quiere decir? Que tenga sentido ahorrar en pesos. En concreto, ¿qué quiere decir? Que no tengas que pensar todo el tiempo en comprar en dólares porque tus pesos no valen para nada mañana, sino que puedas ahorrar en pesos a lo largo del tiempo, ¿no? En periodos largos de tiempo. Y eso necesita de estabilidad, necesita de tasa, y eso es un mecanismo central para evitar justamente la fuga de capitales y las corridas, algo de lo que hablaba Cristina en su carta del día viernes anterior, que son recurrentes con todos los gobiernos. Un poco ella hace el listado de las corridas cambiarias y medio que le viene a decir a Milei, cuidado, no te va a hacer lindo, pues esto se te viene, no tenés los dólares, ¿no? De alguna manera dice, no vengan a decir que está todo bien, la gente la está pasando muy mal, pero al mismo tiempo no estás acumulando dólares. La gente lo está pasando horrible en su cotidianeidad, no tiene trabajo, los precios están estabilizándose, comillas, comillas, pero nadie puede comprar nada, pero además no hay dólares en el Banco Central. Entonces, lo frágil del momento económico que sigue viviendo la Argentina es total. O sea, se nos empobrece la población, no tenemos dólares en el Banco Central y tenemos una deuda enorme con el FMI. Esto no funciona. No es que con el hambre de la gente han conseguido estabilizar lo otro, también desmitificar lo que dice Milei. No es que con hacerle morirse de hambre a los jubilados de la mínima está encontrando los dólares para pagarle al FMI. Porque le quiere hacer creer eso a la gente, que el sacrificio, el sufrimiento, el sangre, sudor y lágrimas sirven para algo. Y la realidad es que no sirve para nada. Es pura hambre
con el fin de dejarle la autopista liberada, como bien decías vos, Milciades, a los poderes económicos concentrados que hagan la suya. Entonces, me parece que hay que denunciarlo, y es lo que hace Cristina, y se indigna Cristina en su carta y en su conversación por tweet con Milei, y me parece muy necesario, porque si no, hay un acostumbramiento de que yo me ajusto, yo viajo mal en colectivo, viajo mal en tren, veo el hambre todo el tiempo, no llego a comer o a cenar, y bueno, y para que sea algo mejor. No hay nada mejor que pueda salir de esto, y lo que necesitamos es justamente un Estado presente para reactivar esta economía, para que haya realmente más trabajo, para que se pueda exportar más y mejor. Y ese Estado presente no es solo el Estado nacional, es el Estado nacional, las ciudades, los municipios, las provincias, lo que llamamos todo el corporativismo del mundo del trabajo, las empresas. Allí es donde tenemos que generar una sociedad mejor, me parece. Bueno, Delfina, entonces, Conducir al Capital, por Acá lo Ediciones tengo. Peñalillo, qué lindo ver un libro Sí. editado por Ediciones Peñalillo. Me da muchas ganas de agarrar ese libro y olfatearlo. A mí me gusta Bueno, abrir los libros y olerlos cuando salen de la imprenta. Un libro te nuevo. vamos a hacer Y llegar uno pronto, pronto, pronto. Si no te bueno, veo el ahí jueves, te mandamos uno ahí a Urbana TV. el jueves estaremos ahí. Contanos entonces, ¿es Buenísimo. el jueves a qué hora y dónde? A las 7 en Caledonia, no tengo la dirección exacta, Montes de Oca, ahí lo dice en Al el 900, flyer. ¿no? Montes de Oca al 900, es un centro cultural. Avisan que vienen a la presentación del libro. Voy a estar allí charlando junto a la periodista Estefanía Pozo. Así que van a poder comprar los libros ahí y bueno, y escucharnos un poco y ser parte de lo que intenta el libro, que es simplemente disparar aún más la conversación que nos debemos entre todos aquellos que abonamos y que construimos cotidianamente al campo nacional y popular. Bueno, ordenarla y repetirnos y saber que existió la alternativa en el 2003, que se construyó fervientemente la alternativa y por tanto también hoy hay otra manera de enfrentar la crisis, de salir adelante y de construir una alternativa al gobierno de Javier Milei, y en eso estamos trabajando. Muy bien, jueves 19 horas, entonces ahí en Caledonia, Montes de Oca al 900, un lugar hermosísimo, hermosísimo, y una gran velada para ir a ver la presentación de Conducir al Capital. Un beso grande, Bueno, gracias. gracias a ustedes, un abrazo.